Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 1 de noviembre y hoy estudiaremos la lección titulada La ley y la fe. Son dos cosas distintas, pero las dos son necesarias para el cristiano: la ley y la fe. Como vimos ayer, Pablo mostró que el trato de Dios con Abraham probó que la salvación viene a través de la promesa de la gracia y no a través de la ley. Quiere decir que la ley tiene una función y la fe, la gracia, tiene otra función en la vida de todo ser humano. Por lo tanto, dice la lección, si los judíos deseaban ser salvos, tenían que abandonar la confianza en sus obras para salvarse y aceptar la promesa abrahámica que ahora se había cumplido con la venida del Mesías. Pero ¿qué había pasado en el corazón de ese pueblo judío, el pueblo de Israel? ¿Por qué ellos confiaban en la ley y no en la gracia? Habían ellos creado tantas doctrinas, mandamientos de hombre, que no miraban la realidad, cuál era el propósito de la ley y hacia dónde los estaba llevando la ley. Y como dice, en realidad es lo mismo para todo judío o gentil que piense que sus buenas obras son todo lo que se necesita para hacerse justo delante de Dios. Hoy en día, nosotros también, que somos parte del grupo de los gentiles, gran mayoría cree que por sus buenas obras va a agradar a Dios para que Dios lo justifique. Y como veremos, lo que dice aquí en el Deseado de todas las gentes, página 26, ahí está escrito: el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana o falsa. Si a usted le han enseñado que por sus obras o por guardar la ley usted puede salvarse, huya de esa enseñanza, de esa doctrina. Huya. ¿Por qué? Porque es una religión no apegada a la verdad. Por eso dice: doquiera se lo adopte, los hombres
no tienen defensa contra el pecado. No hay defensa, no hay poder en aquel que cree que por sus buenas acciones va a obtener la misericordia de Dios, el perdón de los pecados y la salvación. Dice, no. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras obras nos deja tan expuestos al pecado? ¿Quién es el que ha hecho esta doctrina y que gran mayoría ha aceptado? ¿Quién es aquel que no quiere que usted encuentre perdón y salvación? Ya usted lo sabe. Él es el enemigo de las almas, el enemigo de Dios. Tergiversa la palabra con mucha verdad, pero con mucha mentira, para engañar, entrampar a aquel que está buscando el camino de la salvación. Pero antes de llegar a Cristo, tiene sus agentes que le enseñan de una manera errónea el camino, diciéndole, como decía en tiempo de Jesús, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley para ser salvo. Y no es así. Tenemos que ir a Cristo, porque Él es el camino. En Él está el poder para que podamos nosotros, por su sacrificio, ser perdonados. Así es que, como les decía al principio, la ley tiene una función y la fe tiene otra. Veamos un poquito acerca de el propósito de la ley. Aunque ya la sabemos, veamos un poquito acerca de esto. ¿Cómo sabemos que la ley no justifica ni hace que una persona sea aceptable ante Dios? Porque la ley fue dada para revelar el pecado, para hacer que más gente sea consciente de sus pecados. Advierte el hecho crucial: la ley no fue dada para que los hombres sean justos, sino, veamos para qué fue dada la ley: para hacer que los hombres fuesen conscientes de sus pecados y también de su condena. Porque ¿cuál es la condena? Muerte. También veamos para qué fue dada la ley: para demostrarles a los hombres que están lejos de la gloria de Dios. También la ley fue dada para motivar a los hombres a prestar atención al hecho de que somos pecadores. También el propósito de la ley es para detener toda boca de alardear y proclamar la probidad propia. Porque no hay justo ni siquiera uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. También el propósito de la ley es para despertar a los hombres a su necesidad imperiosa de la ayuda de Dios.
porque por mí mismo no puedo limpiarme. Así amontoné lejía y jabón sobre mi pecado. La mancha de mi pecado permanece delante de Dios. También el propósito de la ley fue para plantar en la mente del hombre que él necesita desesperadamente a Dios para salvarlo del pecado y de la muerte. Él nos dice: yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Ven a mí. Pero ven, dice, pronto, y estemos a cuenta. Si tu pecado es tan negro, si vienes con corazón contrito y arrepentido, reconociendo que eres pecador, tu pecado será perdonado y serás limpio como la lana o como la nieve. También el propósito de la ley es para hacer que cada boca confiese su necesidad de un Salvador del pecado y su castigo, que es la muerte. Vemos entonces un poquito del propósito de la ley. ¿Cómo sabemos que la ley no justifica ni hace que una persona sea aceptable ante Dios? ¿Cómo? Porque la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Pero ahora veamos un poquito acerca de lo que nos dice de la fe. ¿Cómo sabemos que somos justificados por la fe y no por la ley y por hacer lo mejor que podamos? Porque la fe nos convierte en los hijos de Dios. Como se menciona en el punto anterior, Jesucristo nos coloca cara a cara con Dios. Motiva a Dios a adoptarnos como hijos de Dios. ¿De qué manera? Por la fe. ¿Fe en qué? ¿O en quién? Fe en Cristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. El ser perfecto que ha vivido eternamente con su Padre hasta que vino a este mundo para salvarnos. Y mire, nos advierte dos puntos cruciales. La fe. La fe nos hace concentrarnos en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. El hombre puede descansar en una cosa: Dios aceptará a cualquiera que se centre en su Hijo Jesucristo, puesto que Dios ama a su Hijo hasta un grado sumo. Dios no es menos que cualquier padre normal que ama a su Hijo. De hecho, Dios es mucho más que el hombre. Él es perfecto. Por lo tanto, Dios ama a su Hijo Jesucristo con un amor perfecto. Esto significa sencillamente que Dios honrará a cualquier persona que honre, que ame, que obedezca a su Hijo, creyendo y confiando en Él. Si una persona cree en Jesucristo por justicia, entonces Dios honrará a ese hombre contándolo por justo. La persona que intenta ser aceptable ante Dios por medio de la ley y haciendo lo mejor que puede, el hombre que se centra en la ley y en las buenas obras, ese hombre tiene su mente puesta en la ley y lucha por ser bueno. Dios no es el centro y el foco de sus pensamientos y de su vida. La ley y las obras lo son.
Pero la persona que tiene fe en Jesucristo se centra en Jesucristo. Honra al Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios acepta su fe, el centro de su vida como justicia. La persona se torna aceptable para Dios. Dios realmente acepta a la persona como un hijo propio. ¿Cómo es esto posible? Bien, la fe nos inviste con Cristo, con su justicia y su condición de hijo. Esta es una verdad maravillosa, dado que nos afirma que realmente podemos ser revestidos de Cristo. Veamos más qué nos dice la lección. ¿Cómo explicó Pablo la relación entre la ley y la fe en el libro de Gálatas? Vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 21 al 23. Y hace esta pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué encontramos aquí? Veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista. Porque miramos en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Veamos qué nos dice. Contraria a las promesas, dice, la ley parece incompatible con el pacto. Hasta puede dar la impresión de que ha reemplazado la promesa de la salvación por la fe con una promesa de salvación por obras. Eso es lo que en muchas mentes hay, de que creen que por la fe, por las obras. Pero vemos acá que dice: en ninguna manera, dice. Ni siquiera se alberga este pensamiento porque nunca podría ser cierto. Dios fue el autor y es el autor tanto de la ley como de las promesas, y no repudiará su promesa incondicional de salvación por la fe en Cristo. Si lo hiciera, negaría su integridad como Dios, porque resultaría ser inconsecuente e indigno de confianza. Así es de que vemos, la ley tiene su función, pero la fe que está puesta en Cristo, esa es la que tiene la función de salvación, porque Cristo es el que salva. Sigue diciéndonos allí, en el versículo 21, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, dice pudiera, pero no puede, o sea que pudiera está en que no lo hace. Cuando dice aquí, la ley nunca tuvo el propósito de impartir justificación y proporcionar vida eterna. Los hombres pueden tener acceso a la justificación, a la vida más abundante en este mundo y a la vida eterna en el venidero solo por medio de Cristo. La ley no me puede vivificar. Y sigue, más adelante dice: mas la Escritura lo encerró todo
bajo pecado. La escritura. El pensamiento evidentemente deriva del Salmo 14 del 1 al 3. Y dice: todo bajo pecado, tanto a los judíos que confiaban en las obras de la ley para salvarse, como a los gentiles, todos. Nos dice la ley que somos pecadores. Más abajo dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la promesa que es dada por la fe, o sea, la promesa del pacto de salvación por la fe, dice que es dada únicamente a aquel que cree. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Y qué es creer? No es tener un conocimiento de que Dios vino y murió. No. El que cree es aquel que confía su vida en Jesús. Confía y cree que los méritos de Jesús que Él realizó cuando Él vino son los que Él necesita para ser perdonado, justificado y poder vivir una vida de santificación. Pero dice: antes que viniese la fe, o sea, es decir, antes de que se revelara claramente el misterio de cómo Dios podría salvar a los hombres, solo por la fe en la encarnación, la vida perfecta, la muerte vicaria y la resurrección gloriosa de nuestro Señor, estábamos, dice, confinados, custodiados, como para impedir una evasión. O sea, la ley hizo su función. ¿Y cuál era la función? Y sigue siendo una función para hoy: llevarnos a Cristo. Decir que somos, enseñarnos que somos pecadores, que necesitamos ir a Cristo para ser perdonados y ser cubiertos con su justicia para poder vivir una vida que agrade a Dios. Sigue diciéndonos aquí en la lección: si hubiese habido una ley que podría impartir vida, indudablemente habría sido la ley de Dios. No obstante esto, Pablo dice que ninguna ley, ninguna, porque ya habíamos visto que hay leyes morales, leyes ceremoniales, leyes de sanidad, pero aquí ninguna ley puede dar vida, ni siquiera la ley de Dios, porque todos, dice, hemos violado esa ley, y en consecuencia esta, o sea, la ley de Dios, nos condena a todos. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Y como hemos transgredido la ley, la paga del pecado es muerte. Pero la promesa de fe que se reveló más plenamente, o sea, se reveló. Recuerden que en el jardín del Edén, Dios la reveló que iba a venir. Génesis 3:15, que iba a venir la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza de Satanás. Cuando él viniese, entonces revelaría plenamente. Pero mientras eso no sucedía, el Cordero era el símbolo del Cordero de Dios. Por eso es que el Señor pedía que se sacrificara a un cordero diariamente, mañana y tarde, allí en el santuario.
Pero la promesa de fe que se reveló más plenamente por medio de Cristo a todo el que cree, lo libera de tener que estar, dice, bajo la ley. Es decir, a los que están condenados y agobiados por tratar de obtener la salvación mediante la ley. Si en algún momento nosotros pensamos ser salvos por la ley, por las buenas obras, pero ahora conocemos, nos ha sido alumbrado de que no es por medio de la ley o por las obras que tenemos perdón, justificación delante de Dios, sino que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo y nos volvemos al Señor. Él nos limpia de todo pecado. También nos dice, la ley se convierte en carga cuando se presenta sin fe, sin gracia, porque sin fe, sin gracia, sin la justicia que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga y la condenación del pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía como consejos para el día de hoy. Por fe, el ojo espiritual contempla la gloria de Jesús. Por fe, el alma capta la divina luz de Jesús. Vemos encantos incomparables en su pureza y humildad, su abnegación, su maravilloso sacrificio para salvar al hombre caído. La contemplación de Cristo induce al hombre a justipreciarse correctamente, pues comprende que el amor de Dios lo ha hecho grande. La posibilidad de ser como Jesús, a quien ama y adora, inspira dentro de él aquella fe que obra por el amor y purifica el corazón. Jesús es más precioso para el alma que lo contempla por el ojo de la fe que cualquier otra cosa. Y el alma creyente es más preciosa para Jesús que el oro fino de Ofir. Cristo mira sus manos, las huellas de la crucifixión están allí y dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49:16. Todo esto que leí se encuentra, a fin de conocerle, página 62. Tenemos su promesa. Disponemos de los títulos de propiedad en el reino de gloria. Jamás fueron redactados títulos de propiedad tan estrictamente de acuerdo con la ley o más cuidadosamente firmados que los que le dan derecho al pueblo de Dios a las mansiones celestiales. No se turbe vuestro corazón, dice Cristo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos los que quieren pueden acogerse a las promesas del pacto. Enorme es el precio que se pagó por nuestra redención: la sangre del unigénito Hijo de Dios. Cristo fue puesto a prueba mediante aguda aflicción. Su naturaleza humana fue probada al máximo. Cargó con la pena de muerte que merecía la transgresión del hombre. Se convirtió en la garantía y el sustituto del pecador. Es capaz de mostrar el fruto de sus sufrimientos y su muerte mediante su resurrección de entre los muertos. Desde el sepulcro abierto de José resuena esta proclama: yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí y hacen las obras de justicia que yo hago son justificados, santificados, emblanquecidos y probados.
has obtenido piedad. Dice, han obtenido piedad y vida eterna. Esto está en Cada Día con Dios, página 200. En el momento que te aferras de las promesas de Dios por la fe y dices, yo soy la oveja perdida que Jesús vino a salvar, una nueva vida tomará posesión de ti y recibirás fuerzas para resistir al tentador. Pero la fe, para aferrar las promesas, no viene mediante el sentimiento. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No debes esperar que se realice algún gran cambio. No debes esperar sentir alguna emoción maravillosa. Toma confiadamente la palabra de Dios diciendo, Él me ama, dio su vida por mí y me salvará. Esto está en Los Lugares Celestiales, página 118. Así es de que vemos. Hoy hemos estudiado acerca de la ley y la fe. Cada una de ellas tiene su función. Ya vimos que la ley nos lleva a Cristo. La fe es aferrarnos de lo que Cristo ya realizó y lo hizo por amor a mí. Cuán importante, dice al final de la lección, cuán importante es la justificación por la fe en tu caminar con Dios. Cuán importante es que mantengas tu amor en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué puedes hacer para asegurarte de que no quede empañada por otros aspectos de la verdad hasta el punto de perder de vista esta enseñanza fundamental? Mantengamos los ojos puestos en Cristo. A fin de cuentas, ¿de qué sirven las demás doctrinas sin esta? Todas son buenas, pero la justificación por fe es tan vital para todo aquel que anhela vivir con Cristo por la eternidad. ¿Tú eres uno de los que quiere vivir eternamente con Cristo? Amén. Así es de que mantén tu vista puesta en Jesús. Vive por fe, por lo que ya el Hijo de Dios realizó por ti. Que el Señor te bendiga. Que tengas un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.